Buen día a todos. Mi nombre es Germán Berg. Muchas gracias por sumarse a esta charla denominada Margen Bruto versus Margen Holístico, con la presentación de Marcelo Arriola. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas. Y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas al orador en base a la cantidad recibida y tiempo que dispongamos. Recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. En el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de esta poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, pueden utilizar el hashtag Congreso APRESID y de esta forma no perderse de nada de todo lo que está ocurriendo. A continuación, voy a presentar brevemente al orador para dar inicio a la presentación. Marcelo Arriola, ingeniero agrónomo, asesor técnico, forma parte de la comisión directiva de APRESID y de la regional APRESID Pergamino Colón. Bueno, adelante Marcelo con la presentación. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a tratar de contarles qué es esto de que se nos ocurrió en algún momento de margen bruto versus manejo holístico, es donde posicionarnos con los márgenes brutos en nuestro sistema de producción. Y para eso el escenario en el cual está realizado este ensayo es dentro del sitio de la Chacra Pergamino, en el cual en esta idea de chacra, de sentarse en la misma mesa el productor con la ciencia, tratamos de respondernos varias cosas. Una era mejorar nuestros balances de carbono, ver si podíamos verdaderamente mejorar nuestros balances de carbono y ver en ese balance de carbono que indudablemente en ese momento nuestros suelos con maíz, soja, trigo, soja seguían deteriorándose en balance de carbono. También queríamos ver qué pasaba con la parte física, la parte química, la biología de suelos, emisiones de gases. Y esto en un marco de tiempo de 9 años, 10, desde que arrancó hasta que pudimos cerrar nuestra chacra para mostrar resultados. Así que, para empezar, quería mostrarles algo que hay mucha información de esto, pero uno, la verdad que por ahí no la tiene tan al tanto. Y esto es un trabajo de Milesi, acá del INTA Pergamino, en unos lotes de Ocampo, un pueblito muy cerca de acá de Pergamino, en el cual pudo ver la evolución del carbono orgánico con y sin erosión y del nitrógeno orgánico también, y sin erosión, y esto lo digo porque ahora es preocupante el tema de la erosión, pero sin erosión. Hasta el momento, Milesi nos muestra que había descendido un 28% el carbono de nuestros suelos y un 38% del nitrógeno. Y esto digo sin erosión porque cuando uno mira las curvas de pérdidas de carbono, ve que en algún momento se hace como un plató y que se queda tranquilo, que no va a perder más carbono. Y la verdad que no es así, porque cuando hay erosión, lo que va sucediendo es que los lotes cada vez se van poniendo más duritos, cuesta más que entre, y cuando hay pendientes las pérdidas de carbono por erosión son grandísimas. Así que en la misma línea, Álvarez, San Rosa, bueno, y Milesi nos cuentan que hoy hay entre un 30 y un 60% del carbono orgánico de los suelos se perdió de aquellos suelos prístinos. Así que indudablemente estamos en un problema. Quiero basar esta charla en los servicios ecosistémicos. Verdaderamente, si ustedes los ven desde un ecosistema natural, es mucho más equilibrado
en cuanto a control de maleza, biodiversidad, protección de erosión, reposición de nutrientes, niveles de materia orgánica del suelo, propiedades físicas, emisión de gases. Ahora, cuando uno cultiva granos, indudablemente está solamente preocupado en esos granos y se corre el eje y empieza a haber deterioros y empiezan a aparecer malezas resistentes, emisión de gases, etcétera, que lo que hace es que haya un desbalance grande entre esa sustentabilidad ambiental que tanto anhelamos y la sustentabilidad económica del día a día. Y esto ya, datos de Chacra Pergamino, es a medida que aumentamos nuestra intensificación, y esto está mostrado en muchísimos lugares ya, pudimos aumentar nuestros stocks de carbonos, o sea que nosotros podemos revertir esa deterioro de suelo solamente intensificando y obviamente capturando más carbono a lo largo del año. Esos mismos stocks de carbonos que se validaron con muestreo de suelo, obviamente. Después tratamos de ver con el modelo de Adrián Andriulo cómo funcionaba y si los valores que nosotros habíamos medido correlacionaban. Para eso se comparó carbono observado con carbono simulado, con el error medio al cuadrado, y si todo lo que estaba cerca de arriba del 6%, indudablemente se corría del modelo de Adrián Andriulo, y la verdad que todas las rotaciones estaban dentro de ese error del cuadrado medio, salvo las rotaciones que tenían vicia. Indudablemente, cuando la vicia estaba ahí metida, la captura de carbono era más alta aún. O sea, nos corríamos de lo simulado, pero con otro beneficio, que era capturar más carbono de lo que nos decía el modelo de Adrián. Y después de esos datos tomados, lo que se hizo, y esto lo hizo Luis Milesi y el equipo de Adrián, hizo correr el modelo de Adrián para ver en qué momento esa acumulación de carbono, que no es eterna, se hacía plató y se hacía prácticamente constante, y nos mostró que en 16 años nuestros modelos seguían aumentando carbono y hasta que llegaban a un plató. Así que bueno, indudablemente, a medida que intensificamos, pudimos aumentar nuestros niveles de materia orgánica. Si pudimos aumentar nuestros niveles de materia orgánica, indudablemente pudimos aumentar nuestra retención de nutrientes y pudimos agregarle biodiversidad. Digo pudimos agregarle biodiversidad porque creo que algo que aprendimos en la chacra en ese momento, nosotros pensábamos en mayor cantidad de carbono como intensidad y nada más, y la verdad que nos faltó el concepto, o aprendimos que la diversidad es muy fuerte, entonces necesitamos muchísimas más especies. Si uno se va a los cultivos de grano, indudablemente en la zona es maíz, soja y trigo, y necesitábamos de otros cultivos, y ahí fuertemente empiezan a ocupar un lugar los cultivos de servicio para agregar esa biodiversidad que necesitamos a nuestro sistema. O sea que la biodiversidad de la chacra, si bien fue mayor a lo que nosotros teníamos en nuestros vecinos, creo que debería haber sido más ambiciosos. Aprendimos que tenemos que aumentar aún más la biodiversidad. Ya pensando en agroquímicos, a medida que aumentamos la intensificación, pudimos bajar dos cosas. Pudimos bajar el 50% de las unidades toxicológicas, y este es un trabajo del área realizado dentro de la Chacra Pergamino, y el 34% de las aplicaciones. O sea, es indudable que si le ponemos intensidad y le ponemos cabeza al sistema, podemos bajar fuertemente nuestra cantidad de agroquímicos al sistema. O sea que indudablemente, si aumentamos, si podemos bajar la cantidad de aplicaciones de agroquímicos, indudablemente estamos bajando nuestra presión de selección en malezas. Entonces, ahí es como que estamos ya en los servicios ecosistémicos, ya no estamos actuando solamente
con herbicidas, sino que estamos usando métodos culturales de aquellos que aprendimos en la facultad para el control de maleza y mejoramos nuestros controles de maleza porque tenemos menos probabilidades, por lo menos, de tener mayor cantidad de malezas resistentes. En trabajo con Fernando Salvagiotti pudimos comparar como antecesor maíz, vicia, barbecho, trigo y arveja, y en ese momento fuertemente nos pusimos contentos porque la vicia podía aportarnos gran parte del nitrógeno que necesitábamos para tener nuestro mayor rinde. O sea que indudablemente podíamos capturar nitrógeno, biológico, nitrógeno de la atmósfera, y no usar nitrógeno mineral, o por lo menos bajar la cantidad de nitrógeno de fertilizantes. Y un año después, sobre esas mismas parcelas, sembramos trigo, y en el N0 indudablemente tuvimos 10 quintales más de trigo, donde las parcelas habían estado sobre vicia, maíz, que donde habían estado sobre trigo, maíz, y 6 o 7 quintales más que donde habían estado sobre barbecho, maíz. O sea que indudablemente ese nitrógeno que la vicia había fijado no solamente había abastecido al maíz, sino que el próximo año ayudó al trigo en su rendimiento. Por eso pongo acá si estos cultivos de servicios uno lo pone como costo o como inversión, porque verdaderamente si uno lo aplica solamente un año, el vaso queda medio vacío, porque la verdad es que el próximo año nos sigue dando beneficios, como en este caso de nutrientes, pero también nos da otros beneficios como los que mostré anteriormente, que son de captura de carbono y mejora de nuestro sistema de salud del suelo. Entonces en estos servicios ecosistémicos ya la reposición de nitrógeno podíamos darlas desde la biología, desde nuestra mayor intensificación y diversificación con especies. O sea que ya nos podíamos aparecer cada vez más, aunque no ser idénticos, pero cada vez más a nuestros ecosistemas prístinos. Podíamos empezar a aprovechar esas bondades de esos ecosistemas prístinos. Ya viendo la parte física, y esto en la parte física el que trabajó fuertemente fue Guillermo Peralta, nos dio una noticia que en las densidades aparentes tanto no modificaron, incluso en un momento nos dijo guarda con ese mayor tránsito de maquinarias cuando ustedes están intensificando, porque además los momentos son mucho más acotados en los que uno puede entrar a cosechar y a sembrar, es todo mucho más apurado, y guarda con las densidades aparentes porque las densidades aparentes pueden modificarse en contra de lo que uno cree cuando intensifica, pero sí que podíamos bajar el espesor ponderado de láminas. Eso es interesante porque en esta idea de la ex labranza del suelo, o de la que uno ve todavía cuando va por la ruta, para querer romper capas densas lo que hacemos es aplicamos una herramienta, y al aplicar una herramienta lo que hacemos es cada vez perder más materia orgánica por oxidación, y cada vez que perdemos materia orgánica queda más limo liberado, y ese limo indudablemente suelto se reacomoda nuevamente en el tiempo y forma láminas que lo que hacen es que esa tortuosidad y ese gran acomodamiento con esa gran densidad hace que la infiltración baje fuertemente, y si tienen pendiente indudablemente los procesos erosivos hacen lo suyo. Guille nos mostró que a medida que aumentamos la intensificación podemos bajar fuertemente el espesor ponderado de láminas. Y ya con imágenes, la rotación trigo-soja, maíz-soja a la izquierda y las pasturas al medio, pero ahí pasando por el medio con esa intensificación trigo-soja, vicia-maíz, indudablemente los efectos ópticamente se ven que bajaron fuertemente ese espesor de capas ponderadas. Ya pensando en biología de suelos, indudablemente pudimos aumentar a medida que intensificamos la cantidad y la abundancia de biomasa de lombrices, siendo la de mayor intensidad y la de mayor cantidad de leguminosas dentro de esa intensidad,
la que mayor cantidad de lombrices tenía, pero indudablemente podemos manejar nuestra macro y mesofauna, a medida que aumentamos nuestra intensificación. Lo mismo pasó con los ácaros olivátidos, que a medida que se aumentaba esa intensificación, aumentaba esta cantidad de individuos. Y ya pensando en procesos, esto es lo más fuerte que me queda en la cabeza, Camilo cuantificó con estas poblaciones de ácaros y lombrices qué sucedía en el suelo y es fuerte porque 310 kilos de rastrojos son consumidos por día por los ácaros y 30 toneladas de suelos por hectárea consumen esta cantidad de lombrices detectadas en esa mayor intensificación. Así que indudablemente hay procesos biológicos muy fuertes que estamos afectando con nuestra mayor captura de carbono. Y ya dentro de esa macro y mesofauna, cómo asociarla con los macro y mesoagregados, y Luis nos mostró que a medida que aumentamos las intensificaciones, indudablemente aumentamos nuestros macro y mesoagregados, o sea, lo mismo, en la misma línea de esa disminución del espesor de capas densas que nos mostraba Guillermo Peralta, Luis nos los muestra con los macro y mesoagregados. Podemos capturar partículas sueltas y aumentar nuestros macro y mesoagregados por esa mayor biología de suelo. Entonces, indudablemente, pudimos afectar nuestras propiedades físicas del suelo, y si podemos aumentar nuestras propiedades físicas del suelo, podemos mejorar esa captura de carbono, esa eficiencia en la cosecha de agua, con lo que pudimos, indudablemente, si el agua entra, tiene menos posibilidades de generar escorrentía y erosión. Y ya desde el lado de emisiones, Miguel Taboada analizó cada una de las rotaciones y indudablemente algo que nos movió la cabeza es muy importante la captura, el secuestro de carbono, pero también hay que entender que para ese secuestro, si nosotros usamos muchos fertilizantes de origen mineral, como fue esa rotación trigo-soja, cebada-maíz, esa bomba de carbono que se nos rompió en rinde, también nos estaba complicando mucho con la gran emisión de gases de efecto invernadero debido a la gran liberación de óxido de nitroso. El óxido de nitroso es 300 veces más durito que el dióxido de carbono para los gases de efecto invernadero. Entonces es indudable que hay que capturar carbono, pero hay que ser muy coherente en intensidad, pero también en diversidad, para no solamente usar nitrógeno mineral, sino que hay que bajar fuertemente el nitrógeno mineral y ayudarlo con nitrógeno biológico. Y en ese ranking de emisiones, es lo que le decía, indudablemente uno con intensidad y diversidad puede modificar fuertemente las emisiones netas en estos sistemas, ¿no? Entonces, ya volviendo a ese gráfico de servicios ecosistémicos, indudablemente podemos controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y emitir menos gases de efecto invernadero con esta intensificación y diversificación. O sea, podemos tener ya una sustentabilidad económica más balanceadas, aunque nos gustaría un poquito más también con la sustentabilidad ambiental. Y el último año de cierre de chacra se analizaron los márgenes brutos de las últimas 5 campañas, y les cuento por qué el último año y les cuento por qué al final de la chacra, cada año que hacíamos un cierre de año y mostrábamos los resultados y los avances de la chacra, cada persona levantaba la mano y decía: ¿y dónde están los márgenes brutos? Y la idea de todas las mesas técnicas que fueron pasando dentro de la chacra era no dejar que los sistemas no estén condicionados por el margen bruto. Indudablemente ese deterioro de suelo, pensando en el margen bruto, porque la soja en algún momento fue mucho mejor negocio que el maíz, y ahí en el medio andaba el trigo soja, indudablemente nos hacía sojizar. La idea era dejar los márgenes brutos y entender que acá había mucha, por eso también analizamos los 5 años, porque en los primeros años indudablemente cometíamos errores de copiar y pegar.
Las rotaciones de bici a maíz las fertilizamos con urea. ¿Cómo nos vamos a hacer maíz sin urea? O sea, pero no nos damos cuenta que teníamos nitrógeno biológico. Las rotaciones de bici a maíz, por ejemplo, aplicamos agroquímicos, después nos dimos cuenta que con el control mecánico podíamos, y con las vicias podíamos no aplicar agroquímicos dentro de los maíces, o sea, teníamos como costos duplicados por aprender, por ir como punta de lanza tratando de entender el sistema, y no podíamos dejar de copiar y pegar. Pero se hicieron los márgenes brutos, como lo podemos mostrar. Estos márgenes brutos son realizados en San Nicolás, que es uno de los sitios de la chacra. Los datos son de Pablo Branga. Y los márgenes brutos indudablemente pudimos ganarles a la rotación trigo-soja, maíz-soja, con una rotación más intensiva, en la cual teníamos un cultivo de servicio. Entonces, indudablemente podíamos tener mejor margen bruto en lugares más intensificados. Y ya para cerrar, y cuando Nacho Hein me propuso esta idea de margen bruto versus manejo holístico, la verdad que me pareció inteligente de Nacho. Yo le había dado otro nombre, Nacho me dijo me gusta más este, y la verdad que me pareció muy interesante en esta dicotomía en la que nos manejamos los argentinos de blanco-negro, radicales o peronistas, de siempre, todo versus todo. Entender que ni es ni margen bruto ni manejo holístico. Creo que el versus se lo sacaría, y sí posicionaría el margen bruto ¿a dónde con respecto al manejo holístico? Si yo digo, pongo el margen bruto por delante, yo digo, mi margen bruto manda, y en esto les cuento, yo hace varios años trabajaba en una empresa en la cual en la misma mesa que se decidía qué sembrar, estaba el contador, y el contador nos decía, a mí quedó fuerte porque decía, el 80% de este año vamos a hacer soja de primera porque es el mayor margen bruto. Vamos a hacer un 15% de trigo soja, que es el segundo, y un 5% de maíz. Y yo me iba con un sabor amargo. Digo, ¿dónde quedó la agronomía si el contador me dice qué es lo que tengo que sembrar? Eso es lo que sucedía en ese momento. El margen bruto se puso antes del sistema, de ese manejo holístico, de ese manejo de sistema, e indudablemente los campos se deterioraron. Entonces, indudablemente, si seguimos pensando que el margen bruto está antes del manejo holístico, con precios constantes, cada vez vamos a estar sembrando en campos de menos productividad. Cada vez vamos a tener mayor costos de control de maleza, porque con estos manejos simplificados, indudablemente, cada vez seleccionamos más cantidad de malezas resistentes. Olvidémonos de las cosas que hacemos en el ambiente, pero digo, cada vez vamos a estar cosechando menos cantidad de granos, por ende cada vez el margen bruto va a ser menor. Ahora, si pensamos en el manejo holístico sin dejar de pensar en el margen bruto, pero ponemos primero que tenemos que manejar como sistema, que es lo que hizo la chacra, indudablemente podemos capturar carbono, podemos mejorar nuestros sistemas, podemos cada vez tener más stocks de carbono, podemos cada vez tener más campos con mayor salud del suelo y más productivos. Indudablemente cada vez vamos a cosechar más, por ende nuestros márgenes brutos van a ser más altos. Creo que el desafío de hoy es ese, es ponerle agronomía a nuestra cabeza y tratar de entender que mientras más cantidad de materia orgánica tengamos en nuestros suelos, y recordando todos los beneficios que tiene la materia orgánica para nuestro suelo, mejor productividad van a tener nuestros suelos. Y en esto pongo algo que lo escuché hace poco y me gustó. Creo que en realidad los suelos no son herencias de generaciones pasadas, sino que son préstamos de generaciones futuras. Las generaciones futuras nos prestaron el suelo. Por favor, cuidémoslo de la mejor manera para que estos mismos suelos cada vez sean más productivos, produzcan cada vez más cantidad de alimento para las próximas generaciones. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, Marcelo, ¿cómo comprometer a los productores a disminuir la huella de carbono y mitigar los gases de efecto invernadero?
La verdad que cuando uno mira los problemas ambientales de los gases de efecto invernadero no son menores, y creo que son los más lejanos. La verdad que uno se siente tentado por tratar de decir intensifiquemos siempre, porque necesitamos capturar más carbono. Somos cualquier industria que analizamos, en sus emisiones no pueden capturar carbono. Nosotros tenemos esa ventaja como sector productivo, que podemos capturar carbono. Entonces, somos parte de esa posible mitigación de esta emisión de gases, y creo que es un compromiso interesante. El nombre del Congreso nos lleva a eso, pero además no debemos entender que en esa intensificación podemos quedarnos solo con un par de cultivos. Tenemos que diversificar, y creo que debemos tentar a que esa diversificación empiece a incluir ese nitrógeno biológico, y en esto nunca quedarse ni con una cosa ni con la otra. No estoy hablando de no fertilizar los lotes, pero sí tratar de reemplazar fuertemente ese nitrógeno de fertilizantes, ese nitrógeno mineral, por nitrógeno aportado por fijación simbiótica de las leguminosas. La verdad que creo que el desafío es grande, pero creo que tenemos una responsabilidad social, me parece, demasiado grande en nuestros hombros, y tenemos que llevarla adelante. Muy bien, Marcelo. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué fecha de siembra tiene el maíz luego de la vicia y cuándo el trigo siguiente? La fecha de maíz, la fecha de siembra del maíz, mayormente es primera semana de diciembre. Y uno tiene que forzar fuertemente el sistema. Es indudable que hay que empezar a cosechar con humedad, pero para poder poner ese trigo arriba de esos maíces, porque los tiempos son cortos, un poco lo que se habló en algún momento de ese pedido de Guille en decirnos cuidado con la mayor intensificación y el mayor tránsito de maquinaria, porque indudablemente nos comprime y nos va llevando a que sembremos en el momento que podemos y cosechemos en el momento que podemos y no en el que queremos. No podemos esperar esa humedad ideal para las labores. Entonces es indudable que ese trigo, ese maíz hay que cosecharlo con una humedad para poder sembrar el trigo lo más rápido posible. En general, mayormente eran maíces cosechados ahí entre mayo y junio, yo te diría más junio, y muy, muy seguidito a eso la siembra del trigo dentro de julio. Muy bien. Otra pregunta que me llega es, ¿cómo no poner adelante el margen bruto ante la inestabilidad económica? Precisamente, está buenísima la pregunta, precisamente mientras más inestabilidad económica tenemos, más estabilidad tenemos que tener dentro de nuestro sistema de producción. No podemos darnos el lujo de, a la inestabilidad económica, agregar la inestabilidad de producción. Nosotros tenemos que empezar a entender que si cada vez deterioramos más el recurso suelo, no solamente vamos a bajar los potenciales productivos, sino que bajamos mucho más, en años malos, los pisos de rendimiento. Y nos estamos metiendo cada vez en un círculo vicioso más grande que, si le sumamos la inestabilidad económica, nos metemos en una inestabilidad de la empresa que es indudable. Entonces, creo que el desafío es al revés, es entender que mientras mayor inestabilidad económica tengamos, más eficiente productivamente tenemos que ser, mayores rindes necesitamos y mayores tienen que estar nuestros pisos de rinde, no nos podemos caer. Y eso se hace indudablemente en mejores suelos. Entonces tenemos que cambiar, de salir de ese círculo vicioso en el que estamos metidos y meternos en círculos virtuosos en los que cada año sembramos en un campo mejor que el que cosechamos el año pasado. Ese es el desafío. Si no,
a esa inestabilidad económica, si le agregamos la inestabilidad de producción, nuestro sistema, nuestras empresas corren alto riesgo. Indudablemente ese alto riesgo cada día es mayor. Muy bien, Marcelo. Otra pregunta es, ¿qué desafíos tiene el sistema de siembra directa en este cambio de paradigma de producción sustentable? Creo que el mayor desafío que tenemos es la cantidad de cajas negras que tenemos para abrir y descubrir y empezar a entender. Por ejemplo, nosotros cuando pensábamos en el nitrógeno, casi que empezábamos a usar la matemática y nos olvidábamos de la biología, entonces ya entendíamos con un análisis de nitrógeno de 0,20, 20, 40, 40, 60, ya sabíamos qué stock de nitrógeno íbamos a tener, y por esa mineralización de la materia orgánica decíamos algunos 150 menos X, otros 190 menos X, y sabíamos cuánto nitrógeno meterle a ese cultivo. Hoy nos cambia todo, porque hay muchísima mayor cantidad de plantas muriéndose en ese momento, ya liberando nitrógeno de alguna leguminosa, puede ser algún trébol, alguna vicia. Entonces es indudable que la dinámica de los nutrientes es distinta, ya no podemos con pinchar, vemos la cantidad de nitratos que tenemos en el suelo, pero no entendemos la cantidad de nitrógeno que va a estar disponible en el cultivo en muy poquitito tiempo, cuando ese cultivo se vaya descomponiendo y se vaya liberando esa cantidad de nitrógeno. Es indudable que nutrientes como el azufre, que todavía no habíamos entendido con métodos como por ejemplo de turbidimetría, que no lo podíamos correlacionar con lo que extraía la planta, y ahora encima le agregamos el azufre biológico o cantidad de nutrientes biológicos. Indudablemente creo que los desafíos son enormes y yo creo que cada puerta que abrimos y creemos que descubrimos algo y nos ponemos a investigar algo, se nos abren 100, 50, 200 puertas con nuevas incógnitas, porque así es la naturaleza es compleja y por más que nosotros intentemos simplificar nuestro sistema, estamos sembrando dentro de un sistema complejo. Entonces, creo que no sé si es para la siembra directa, creo que para el sistema de producción la cantidad de cosas que tenemos para descubrir es enorme y creo que eso es lo que nos ayuda a los ingenieros agrónomos a empezar a valorar nuestra profesión y a ponerle ingenio a esa agronomía para producir mejor y cuidar el ambiente. Muy bien, Marcelo, buen punto de vista. Otra pregunta que llega es, ¿qué especies para coberturas recomendarías para la zona de Río Cuarto, Córdoba? Y seguido, otra que es, ¿complicaría el manejo de la reserva de agua para el cultivo? Ya sí. Vamos por... Primero no tengo experiencia en Córdoba, pero tratemos sin copiar y pegar de entender la naturaleza. Es indudable que tenemos que tener leguminosas metidas en ese sistema. Acá fuertemente la vicia, la verdad que nos dio beneficios muy rápidos, pero también tenemos hoy tratando de entender el funcionamiento, si bien habíamos descubierto que incluso con trébol persa hasta llegamos a tener mayores cantidades de kilos de materia seca que con la vicia, pero no funcionaron tan bien en el sistema. Cuando uno los piensa como maíz de segunda, la vicia gana mucho terreno, porque ahí en septiembre, octubre y noviembre, que tiene un tiempo como para explotar en su tasa de crecimiento, produce muchísima cantidad de kilos de materia seca, pero en el invierno no. Entonces, si nosotros queremos ese cultivo de servicio como antecesor de maíz de primera, la vicia en el invierno le cuesta crecer, tenemos que adelantarnos mucho ya en la siembra en el otoño para aprovechar las temperaturas y los días largos del otoño, porque en el invierno no crece, pero por ahí especies como lupino, que no tenemos muy probada, pero indudablemente tienen mayores tasas de crecimientos en el invierno. O sea, creo que no respondo mucho la pregunta que me hacen, pero creo que hay una leguminosa hoy que pasó a ser la reina, que es la vicia, pero no nos debemos quedar con la vicia, porque eso atentaría
contra nuestra idea de diversificación. Deberíamos aumentar la cantidad de leguminosas que hoy nos podrían aportar beneficios al sistema. ¿Y la otra, Germán? No, habla básicamente de la reserva de agua para el cultivo, ¿no? Sí, esa creo que siempre es la pregunta casi que de rigor que nos hace asustar y creer que cada milímetro que se va del sistema se va solamente por la planta, y la verdad las mayores pérdidas son por evaporación. Si las eficiencias de uso las eficiencias de barbecho no son tan altas, o sea, hoy hay trabajos del INTA Pergamino, de IRISA, que ya son Portela, que ya son viejos, que nos dicen que muchos de esos milímetros que llueven se van al NAPA, arriba de 100 milímetros por año, entonces que no fueron capturados por ningún cultivo. Nosotros estamos siempre como asustados que el único milímetro que se va por una planta que nos está consumiendo el invierno, y no es así. Mucho de esa agua se lixivia, mucha de esa agua se evapora por no tener un mulch que haga que se pueda detener esa pérdida de agua por capilaridad. Entonces creo que tenemos que empezar a entender nuestras eficiencias de aguas distintas, entender que los cultivos de servicio nos aumentan fuerte. Hay cantidad de trabajos que dicen que los cultivos de servicio y las coberturas per se aumentan la eficiencia en el uso de agua. Entonces tenemos que confiar en eso, porque creo que si pensamos a los cultivos de servicio solamente como cultivos que absorben agua y no nos devuelven algo, estamos equivocados, ¿no? Está bien. Otra pregunta es, además de los cultivos de servicio, ¿qué otras prácticas hacen un sistema holístico? Las prácticas que hacen un sistema holístico indudablemente son varias. Acá no hablamos, pero es indudable que la fertilización balanceada hace a un sistema holístico. Hoy estamos pensando en los sistemas de producción solamente con reposición de fósforo, pero sepamos que tenemos grandes extracciones de potasio, sepamos que tenemos exportaciones de azufre, que todavía no están pensadas en muchos lugares con reposición, todavía nos cuesta reponer el fósforo. Entonces me parece que la reposición de nutrientes lleva a ese cultivo holístico, a esa idea holística, a esa idea sistémica. Obviamente, todos los beneficios que nos llevan al aumento de materia orgánica hace que tengamos cantidades de beneficios que aprendimos en la facultad de aumento de la materia orgánica. Y ahí, ayer Dwayne nos recordaba algo que es viejo, pero nos recordaba algo que es viejísimo, que decía, si podemos aumentar al doble nuestra materia orgánica, podemos llevar de 1 a 3%, podemos triplicar nuestra materia orgánica, podemos aumentar el doble nuestra cantidad de agua disponible. O sea, es en un sistema en el que el agua es elemental, tener más materia orgánica nos hace que en cualquier tipo de suelo, o sea, cualquier textura de suelo que tengamos, nos aumenta fuertemente la cantidad de agua. Entonces, es indudable que la materia orgánica fue un papel fundamental en esa visión holística. Creo que respondí, no sé si se me está quedando algo, pero creo que todo va relacionado en esa visión sistémica, en no solo la aplicación de tecnologías de insumos, y en esto tratemos de, la otra vez en un Twitter hubo un lío, parece como que en esa dicotomía que hablamos recién entre tecnologías de insumos versus tecnología de procesos. No, las tecnologías de insumos son buenísimas, pero necesitamos tecnologías de procesos para poder potenciar esas tecnologías de insumos. Ya muchas veces los semilleros nos han tocado el hombro y nos han dicho, nosotros mejoramos todos los años nuestros potenciales, pero si ustedes lo siembran en suelos cada vez más deteriorados, estamos complicados. Bien, Marcelo. Aquí hay otra pregunta más conceptual, es la siembra directa es un proceso continuo, ¿se puede mejorar? A ver,
yo creo que no hay forma de no... Nosotros arrancamos en un ecosistema prístino hace muchísimos años atrás, en los cuales los niveles de materia orgánica aumentaron y la siembra directa hace que nosotros nos parezcamos a la no remoción de suelo, pero también hoy nos van entrando nuevos conceptos en esa siembra directa, que son siempre verde, que son diversificación, que son nutrición balanceada. O sea, si miramos la siembra directa como sistema, yo creo que cada año vamos a aprender algo más y cada año vamos a agregar algún concepto y también hasta algún concepto que hoy es revolucionario o nos deslumbra. A lo mejor dentro de 10 años haya otro que nos deslumbre más que eso, y a lo mejor algunos que hoy agarramos, dentro de 10 años, ese concepto ya sea viejo. Y creo que eso es lo bueno de esta agronomía, porque en realidad es, cada vez que conozcamos más lo que sucede en nuestra biología, en nuestro sistema de producción, cada vez vamos a poder aprender, pero también podemos desaprender. Si nos quedamos arraigados a conceptos, nos ponemos en una situación rígida y todo lo rígido se rompe. Ok, Marcelo, acá vamos con otra. Es un poquito más larga, pero dice: este año seco puntualmente se atacó mucho los cultivos de servicios como consecuencia de un año climático complejo. ¿Cómo analizás el contexto y qué fortalezas podemos sacar a la luz para defender estas prácticas ante aquellos que simplifican el margen bruto en función de los milímetros disponibles? A ver, es indudable que mientras más tiempo de intensificación, siembra directa y diversificación tengamos en nuestro campo, es indudable que más protegidos estamos en esta seca en la que nos encontramos, en un campo que tiene bastante experiencia. Su encargado se llama Francisco. Me llama Francisco y me dice: Marce, vos es que me da vergüenza decir que no puedo sembrar la arveja porque tengo barro, ¿no? Y nos retrasamos en la fecha de siembra, y ya en algún momento hasta pensamos en no sembrar la arveja porque la siembra no iba a ser de buena calidad. Y eso es ir haciendo los deberes con tiempo, son tecnologías de procesos. Mientras más tarde mientras más avanzado en esa tecnología de procesos nos encuentra esta seca, que hoy es una seca de invierno, que la seca de invierno para nuestras zonas son habituales, un poquitito más seca que lo habitual. Lo que sí nos asusta es que hay una niña, o una niña moderada, o cercana al neutral, pero eso es lo que creo es lo que más nos asusta. Pero es indudable que mientras más avanzado está ese proceso de intensificación, diversificación y siembra directa, mucha más tranquilidad tenemos y mucho más nos vamos a parecer a Francisco, en el cual no podía sembrar la arveja porque tenía barro. En otros campos, muy posiblemente, con sistemas más simplificados, hayan parado la siembra por falta de humedad. Eso es sistema. Muy bien, Marcelo. Otra pregunta es, bueno, hablaste de disminuir un 50% el uso de agroquímicos y un 34% las aplicaciones. ¿Qué herramientas utilizaron para llegar a esos resultados? A ver, si uno piensa, la respuesta es intensificación y diversificación, indudablemente, pero si uno, en eso Horacio Cearesi nos ha enseñado cantidad eso tienen estudiada cada maleza, cuáles son las cohortes de, la mayor cantidad de nacimientos de cada maleza. Y cuando uno mira las malezas primavero
que nacen en primavera estival, que es la que nos van a comprometer el desarrollo de cultivo de verano, llevamos en un monocultivo de soja, por así llamarlo. En septiembre no hay nada, la maleza no tiene nadie que le compita por luz, por agua, ni por nutrientes. Está en un barbecho encima, entonces las malezas tienen todas las posibilidades de nacer y la única alternativa que tenemos es seguir seleccionando esas malezas resistentes con agroquímicos. Ahora, cuando nosotros tenemos un cultivo de servicio, por ejemplo el centeno, que en octubre tiene un desarrollo radicular increíble, en septiembre tiene un desarrollo radicular increíble, está panojado, si encima logramos rolarlo, acostarlo y hacer ese mulch que permite que no entre luz, es difícil. O sea, yo si fuese maleza no nacería en un cultivo de servicio panojado y fertilizado. Si fuese maleza no nacería en un cultivo de vicia en el cual no tendría ni luz para poder salir, y menos con semejante cantidad de plantas compitiendo por todos los recursos. Entonces, es indudable que en ese momento, yo diría que es clave tener algún cultivo que le haya ganado por tiempo a la maleza. Y acá creo que los cultivos de servicio juegan un rol muy importante en esto. ¿Y por qué juegan un rol muy importante en esto? Cuando nosotros pensamos en los cultivos de cosecha, tenemos un objetivo. El objetivo es cosechar granos, ¿no? Imagínate, Germán, que yo te diga, che, qué lindo que está el trigo, rolémoslo para poder tener mayor cobertura y que no haya nacimiento de maleza. O decir, mirá, lo necesito cosechar, ya lo sembré, me matan si no lo cosecho. ¿Por qué? Porque tu objetivo era grano. Ahora, cuando yo siembro un cultivo de servicio, puedo decidir mi servicio hacia dónde va, y puedo decidir fuertemente que vaya a competencia de maleza, aporte de nitrógeno, y obviamente siempre como lo ideal es que capture carbono, ¿no? Pero puedo dirigir mi cultivo de servicio al control de maleza. Entonces, por eso me parece que fuertemente es intensificación y diversificación, pero que esa diversificación sea inteligente. Digo inteligente porque indudablemente los cultivos de servicio nos dan una herramienta elemental en ese control cultural de malezas. Muy bien, Marcelo. Otro comentario, otra pregunta que surge es el tema de si puede ser algún comentario de este tipo de prácticas en campos alquilados, ¿no? Donde que la agricultura en este país, la mayoría de los campos son arrendados y no sabes el año siguiente vas a estar en el campo. Muy bien, bueno, la verdad que estoy feliz porque esa me la esperaba primera. Y si me la hacían primero me iba a poner triste, porque digo, indudablemente no, pero fue última, o fue más tarde, así que me pone feliz que esta pregunta es indudable, en un 70%, lo que decís vos, Germán, un 70% de la superficie de la Argentina en producción, en campo, en manos de alquileres, es indudable que esa pregunta tenía que salir. Y acá es importante entender que hasta hoy, si nosotros analizamos de las patas de la sustentabilidad ambiental, social y económica, en la económica hay un ganar-ganar, indudablemente. Las empresas siguen cultivando en campo alquilado, el dueño de campo gana su dinero, el que alquila gana su dinero, y hay un ganar-ganar en el plano económico. Pero si nos paramos en el plano ambiental, la verdad que no hay un ganar-ganar. Y ahí el trabajo de Milesi, del INTA Pergamino, en el cual esa caída de carbono observado, nos dice que el ambiente ahí no está ganando, el suelo se deterioró. Y si no hay un ganar-ganar, sabemos que no hay largo plazo. Bernardo Toro de eso nos habló en este mismo Congreso de APRESID. Es que tiene que existir la relación ganar-ganar para que sea sustentable en el tiempo. Entonces, es indudable, y esto asociado a lo que
preguntaba muy bien recién, desde el lado, desde las inestabilidades económicas, cada vez esas relaciones económicas, ganar-ganar, van a ser con menos probabilidad, porque cada vez va a ser más difícil ganar-ganar. Porque el ambiente se está deteriorando. Malezas resistentes, cada vez hay más, cada vez se nos aumentan más la cantidad de agroquímicos que tenemos que tirar para poder controlar esas malezas y que el cultivo que nosotros queremos cosechar produzca. Cada vez hay mayor exportación de nutrientes que no estamos teniendo en cuenta, y en esto pongo el potasio, como que nuestros suelos siempre fueron tan ricos en potasios y como que nunca se van a quedar sin potasio, y la verdad que esto es, en algún momento los suelos se van a quedar, a lo mejor no para nosotros, pero sí para nuestra próxima generación. Pongo el azufre como no reposición, pongo el fósforo como no reposición. Entonces es indudable que cada vez nos estamos metiendo más en un círculo vicioso, y si no lo cambiamos, este 70% de la superficie alquilada corre un fuerte riesgo. Ahora, tenemos que empezar, y esto yo lo veo de esta forma, creo que tenemos que empezar primero nos tenemos que crear nosotros como técnicos. Segundo, tenemos que empezar a trabajar. No todas las personas a las que le alquilamos el campo son iguales. Algunas, indudablemente, quieren solamente la plata del año, pero otras, indudablemente, les importa proteger a su campo. Tenemos que empezar a trabajar con esa gente y empezar a cuidarle su campo y a generar una relación de confianza. Una relación de confianza, ya no ganar solamente en la parte económica, sino ganar en la parte ambiental. Y parte del ambiente es el recurso suelo de estas personas, de estos dueños de campo. Y en esas relaciones de confianza ya va a ser más difícil decir, che, te vengo a alquilar el campo. Sí, y ya no me van a preguntar, Germán me paga tanto, ¿vos cuánto? Ya no me van a hacer esa pregunta. Me van a decir, mira, ¿qué me vas a hacer en mi campo? Porque Germán hace intensificación, hace 20 años que está en siembra directa, me repone tal y tal nutriente de tal y tal forma. Germán construyó una relación de confianza con el dueño de campo y generó un ganar-ganar ya en dos ámbitos, en el económico y en el ambiental. Y al tener mejor ambiente, Germán va a tener mejores rindes, es indudable. Y ya yo no lo voy a poder correr a Germán por un quintal más. Y eso me da la sensación que va a generar efecto contagio, es indudable. Todas las tecnologías tienen una curva en la cual al principio cuesta la adopción y en un momento se hace exponencial. Entonces me parece que todos los que están del otro lado escuchando, es indudable que tienen esa intriga y tienen esas ganas y tienen ese convencimiento de hay que trabajar distinto. Empiecen a aprovecharlo, porque en realidad es el momento de poder generar relaciones ganar-ganar, ya no solamente en el plano económico, sino también en el plano ambiental, para generar relaciones de absoluta confianza difíciles de destruir. Muy bien, Marcelo. Acá hay otra pregunta que dice así. En la rotación vicia, maíz, trigo, soja, ¿qué aporte promedio de nitrógeno se requirió? Y creo que la que también va acollarada es ¿qué aporte de promedio de nitrógeno se requirió en la que no tiene vicia? ¿No? Creo que ahí está la diferencia. Bien. A ver, la pregunta no quisiera llevarla a un número, pero quisiera tratar de poner tres escenarios. El primer escenario, en esa bomba de carbono que nos enseñó que si necesitamos aumentar la cantidad de carbono, necesitamos, obviamente, cadenas carbonadas, pero esas cadenas carbonadas necesitan azufre, fósforo, potasio, otros minerales que hacen que se produzcan esas cadenas carbonadas. En esa bomba de carbono, indudablemente nos faltó el nitrógeno, se empezó a deteriorar, y allí no había nitrógeno mineral que alcance. Así que imagínense
en un plano en el cual un 200 menos X no funcionaba. El hambre en nitrógeno es grandísimo. En la otra punta, si uno lo piensa en maíz, en intensificaciones donde tuvimos leguminosa, como por ejemplo la vicia, que tiene un gran aporte de nitrógeno, logramos hacer maíces de alto rinde, como lo mostrábamos anterior, maíces superiores a 10.000 kilos sin aporte de nitrógeno, y con un remanente de nitrógeno para el trigo siguiente. O sea, es indudable que ese nitrógeno que queda en el sistema es aprovechado en otra campaña. Y esto lo llevo porque en realidad uno cuando le pone el costo de la villa se lo quiere poner todo al maíz, y es odioso eso, porque es como una tecnología de insumos, y la villa no es una tecnología de insumos, es una tecnología de proceso. Y en el medio tratamos de simular, cuando no teníamos una leguminosa como la vicia, tratamos de simular niveles de nitrógeno de 170 a 190 menos X. En esos tres ambientes nos fuimos moviendo, en el cual nunca alcanzaba nada, en el cual en 190 veíamos un cierto plató, y en el cual cuando poníamos vicia como leguminosa, indudablemente podíamos pensar en nitrógeno cero. Y en ese nitrógeno cero tratamos de hacer alguna correlación de kilos de materia seca de vicia como aportadora para entender y correlacionar rendimiento con kilos de materia seca de vicia, y la verdad que ahí queda hay un vacío de información hoy. Y digo porque en realidad uno cuando mira los kilos de materia seca, uno debería pensar distinto, y este año tenemos en 2 repeticiones, en la regional Pergamino, tenemos un experimento en el cual ya no pensamos en kilos de materia seca, porque lo que debemos pensar es que tratar de hacer coincidir nuestro pico de mayor demanda de cultivo de maíz, si es vicia maíz, con el pico de liberación de nitrógeno de la vicia. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, si logré 5 toneladas de materia seca en octubre, porque lo logré en octubre, seco en octubre para conservar la humedad, porque digo, esos 5 guarda, porque primero se van a descomponer las hojas, después se van a descomponer los nódulos, o sea, ese pool de nitrógeno por ahí está desfasado de mayor demanda de nitrógeno del cultivo. Entonces, creo que hay mucho para aprender sobre esa oferta de nitrógeno, pero sí, como vaso medio lleno, pudimos lograr, a pesar de que no sabíamos en qué momento secarlo y demás, buenos rendimientos de maíces con solamente los aportes de nitrógeno de la vicia. Bien, Marcelo. Acá hay otra pregunta que apunta a las malezas. Y dice así: ¿las raíces de malezas tienen otra diversidad de bioflora y biofauna a un cultivo de servicio? Uy, la tengo que ir a buscar al fondo del fuego. A ver. Voy a contestar desde la ignorancia absoluta. Yo estoy pensando fuertemente que ya tenemos que empezar a pensar en algo parecido a esta pregunta, que está muy buena, que no la sé contestar, perdón, pero que tenemos que pensar en distintos sistemas radiculares. Ya la diversificación, no pensarla temporalmente, sino espacialmente. Porque es indudable que podemos, si nosotros tenemos distintas exploraciones, como bien lo pregunta, yo creo que yo la asociaría con ver si tiene la raíz de esa maleza con la raíz de los cultivos, pero la verdad que
son suposiciones y no hay nada medido y estoy mintiendo, pero digo, es muy importante empezar a pensar fuertemente en ese punto, porque yo puedo, por ejemplo, hasta exportar fósforo. Nuestros suelos son muy ricos en fósforo, pero ya 0,20 en fósforo disponible es poco el que tenemos, que es el que más rápido necesitamos para que... Entonces, a lo mejor tengamos que empezar a pensar ya no las raíces como aportadoras de carbono, que son increíbles, como generar porosidad, sino también como bombeo, como pensábamos la alfalfa hace muchos años, bombeo de fósforo de estratos inferiores para que suban a estratos superiores y estén disponibles fuertemente para las plantas. Sé que no le respondí, pero la primera pregunta, aprovecho esa pregunta para contarle mi incertidumbre de las raíces, pero no tengo la respuesta. La respuesta es no lo sé. Bueno, al pelo, Marcelo. Llegamos al final de la charla. Te quería agradecer. Si me permitís, Germán, sí, antes del cierre, hoy me tocó a mí dar la exposición, es un pequeñito cierre. Hoy me tocó a mí dar la exposición, pero la verdad que en la última foto hay un grupo de trabajo grandísimo dentro de la Chacra Pergamino Colón. Primero, 13 miembros, que después fueron 15, aportando mes a mes cada uno de los pesos que había que aportar para poner estos 10 años de investigación, hoy resumidos en un trabajo sencillo y que traté de mostrarles. Pero primero agradecerle a esos 15 miembros que la verdad que no solamente se involucraron, sino que se comprometieron y que se comprometieron con lo más fuerte que hay, que es el bolsillo. Segundo, agradecer a Chacras y en esto a Rodolfo Gil y Tommy Collos, que fuertemente siempre ponen esta idea de sistema Chacra arriba de la mesa, en el cual es muy fuerte poder sentarse productores o técnicos del llano como yo, con técnicos como Rodolfo, por ejemplo, o Luis Boll, o Camilo Vedano, todos en la misma mesa, científicos y productores, pensando en resolver problemas comunes, ¿no? Y la interacción me parece que es extremadamente fuerte y es lo que hace fuerte a este sistema Chacra de Apresid. Así que agradecer al director, a Moncho García, como director de Sistema Chacras, agradecer a Apresid por cobijarnos y agradecer a tanta gente que hoy no aparece el nombre, pero hizo fuerza porque esta chacra hoy pueda estar mostrando resultados, en este momento expresada por mí, en otro momento expresada por otro. Así que gracias. Bueno, al pelo, Marcelo, muchas gracias por tu charla, por todos los conceptos clarísimos que acabas de transmitirnos. Muchas gracias a la audiencia. Nos vemos en la próxima charla del Congreso. Hasta luego.